Bien, bienvenidos nuevamente a este ciclo de capacitación del software Atlas TIC, que va a ser dirigido por la docente Stephanie Castaño Torres, de la licenciatura en Ciencias Sociales. La docente Stephanie es socióloga de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en investigación en educación con énfasis en ciencias sociales y ciudadanía. La profe Stephanie ha realizado diversos procesos de investigación, también en temáticas en torno al conflicto armado, y va a ser la encargada de dirigir esta capacitación. Entonces vamos a dar la palabra a la profe Stephanie. Cualquier duda, pregunta, comentario, pues los estaremos leyendo por el chat. Además de eso, en un momento en el chat voy a poner un link de un formulario de Google para registrar la asistencia. Entonces, pues por favor les solicitamos que hagan la inscripción en el formulario, pues para tener registro de las personas que asisten a este encuentro sincrónico. Entonces esperamos, además de eso, pues les recordamos que la grabación de esta sesión va a estar alojada en el canal de YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, pues para que pueda ser consultada luego del encuentro. Entonces agradecemos el espacio, profe Stephanie, el micrófono es suyo. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues inicialmente agradecerles por la participación y por la disposición para el espacio. Y bueno, como un poco para encuadrar por qué hacer un ejercicio de capacitación en Atlas TI y particularmente incluyendo a estudiantes de los semilleros. Básicamente como uno de los principios de Atlas TI es este asunto de que desde que se empieza a investigar, la sistematicidad termina siendo como una de las principales características para llevar como a feliz término un proceso de investigación. Entonces yo empezaría como planteándoles que independiente de que ustedes estén apenas iniciando su formación en investigación, independiente de que hayan llevado a cabo procesos de recolección directa de información o no, aquí vamos a tener una serie de insumos que facilitan adoptar esa posición de sistematicidad y de rigurosidad en los procesos investigativos. En la medida en que el Atlas pues es una herramienta que facilita que en la medida en que vamos aprendiendo sobre un tema, eso que vamos aprendiendo pues vaya quedando registrado, vaya quedando como sistematizado y que yo pueda hablar como en una lógica un poco acumulativa del conocimiento que hace que en la medida en que me voy sumergiendo en una temática, pues voy aprendiendo cada vez más en torno a ella y que permite esa sistematicidad a lo largo del tiempo retomar con lo que empecé y contrastarlo con lo que actualmente estoy trabajando, ¿cierto? Sí, pensando en que estoy trabajando el mismo tema, ¿sí? O sea, en el Atlas se va a constituir como en una herramienta bien importante para hacer sistemático ese proceso del conocer, ¿listo? Les voy a compartir una pantalla. Por si. Bueno, yo previamente les había enviado unos links para que pudieran descargar el programa. Denme un minuto y ya lo vuelvo a poner por si hay alguna persona que que de pronto no lo tenga. Y bueno, un poco empezar preguntando si por dificultades que hayan tenido como con el tema de la instalación, en la medida en que creo que es muy importante que sigan todas las instrucciones porque de todas maneras, digamos, el Atlas se deja descargar inicialmente, independiente de que ustedes tengan o no tengan licencia. El asunto es que entonces les va a descargar como un software de prueba y que al descargarme como un software de prueba, entonces solamente me va a permitir un máximo de 100 citas. Digamos que yo, grosso modo, puedo decir 100 citas es mucho, pero en la práctica 100 citas no alcanza a ser un proceso investigativo en pregrado.
Entonces, como solamente me da 100 citas, pues va a llegar un momento en el que el trabajo que yo vaya haciendo no se va a seguir guardando y va a ser pues como trabajo perdido. Entonces me interesa mucho que hayan hecho pues como un buen proceso de instalación, porque solamente se van a dar cuenta si llevaron bien, si llevaron o no bien a cabo el proceso. De hecho, más bien yo les voy a presentar como la pantalla completa, como para darles un poco indicaciones de cómo desarrollar el proceso. Entonces, yo les envié ustedes ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Les envío una carpeta de Drive en el que está el programa para la instalación y hay algo que se llama Crack, que es un poco el asunto pues como para facilitar el funcionamiento como con licencia. Entonces, a este yo le voy a dar instalar. Una cosa muy importante es que mientras estén desarrollando todo el proceso de instalación, cuando ya les vaya a parecer finalizar, no abran el programa, porque finalizada la instalación tenemos que hacer algo con este tema del crack. Entonces, acá están las instrucciones. Digamos que las instrucciones me dicen simplemente instálelo, pero entonces por eso les estoy diciendo no lo abran, porque ya el segundo paso, digamos que no tiene que ver directamente con la instalación, sino que tiene que ver con el reemplazo de un archivo en la carpeta de instalación de programas, que sería este segundo paso. Entonces, digamos como que en general cuando yo le doy a instalar, él me va diciendo, dele siguiente, acepte, ¿cierto? Él me va preguntando. Como yo ya tengo el programa instalado en mi computadora, entonces yo no voy a hacer ese proceso. Si van teniendo alguna duda producto de ese proceso, me preguntan. Y por ahora les voy a explicar dónde se reemplaza ese archivo. Entonces, fíjense que las instrucciones me decían reemplace un archivo. ¿Cuál es ese archivo? Es este que hay acá. Entonces, también lo van a descargar y le van a dar copiar. ¿A dónde lo van a copiar? Entonces, ese es como el siguiente paso. Ustedes se van a ir a su computador, digamos como a la máquina del computador. Usualmente dice como este equipo o mi PC, ¿sí? Y le vamos a dar disco local. Es posible que en sus computadores les aparezcan dos carpetas de archivo de programa. Creo que tienen que buscar en ambas. Yo creo que yo tengo es en esta carpeta donde usualmente se instala el Atlas T. Entonces abren esa carpeta y hay una carpeta que se llama Scientific Software. Esa es una carpeta que se crea automática cuando yo instalo el Atlas T. Entonces van a abrir ahí, van a abrir el Atlas, programa, y aquí ya me aparecen como todos los archivos que soportan el funcionamiento del programa. Entonces no van a abrir nada, simplemente copiado el archivo que les pedían que reemplace, le van a dar control V, van a dar pegar, y él les va a preguntar si lo quieren reemplazar, le van a dar que sí lo van a reemplazar. Ese es todo el procedimiento que habría que hacer y ya pueden abrir el Atlas T. Entonces, a ver, hagamos, espérenme un momentico. Ay, voy a cerrar acá. Les queda instalado entonces en su escritorio con este logo y aquí es donde le van a dar pues ya cómo abrir. Es posible, en algunas ocasiones, él solicita el número de la licencia. El número de la licencia está acá en las instrucciones. Hay dos números de licencia, ¿sí? Son estos dos. Cualquiera de los dos los pueden usar, simplemente es copiarlo y pegarlo, que el Atlas al inicio, cuando se abre, él de una les va a pedir el número de licencia. Si se los pide, entonces van a poner ese número. Digamos que esta es una vista inicial del Atlas cuando yo ya tengo documentos instalados, ¿cierto? Si es como un documento que yo ya estoy trabajando. Pero si no tengo documentos instalados, les va a aparecer una vista que es como de unos peces, que es como la vista de inicio usual del Atlas T.
Entonces, bueno, les doy como la palabra por si tienen como alguna dificultad hasta el momento, que me cuenten si ya todos lo tienen instalado. O si queda claro cómo instalar inicialmente el programa. Mil disculpas, lo que pasa es que por conectividad no pude ingresar desde el principio. Entonces, Bueno, sé que, o sea, hasta donde tenía información para poder acceder al Atlas teníamos que pagar una licencia, ¿no? sí, en realidad yo les estoy compartiendo un link que es una descarga de un atlas en Crack. Es un atlas como de ensayo, por decirlo así, y que implica que no tenemos pues como una licencia como institucional. Listo. Ese fue el que les compartí y siguiendo las instalaciones que les di es como lo instalarían. Listo. ¿Alguien más que no haya podido instalarlo? Buenos Bueno, días, profe, pues ya estoy entonces, ahí haciendo el proceso. bueno, igual me van confirmando si quieren en el camino y entonces yo voy a ir pues como empezando y si necesitan como al hacer algún comentario, como les estoy compartiendo pantalla, entonces lo que les pediría es que activen el micrófono, ¿listo? Bueno, en general, digamos que el Atlas se plantea como un software de análisis de información cualitativa. Entonces, ¿qué claridades creo que hay que hacer? Que si bien se plantea como un software de análisis, eso no significa que sea un software que utilicemos únicamente cuando hemos finalizado el proceso de generación de información. Ustedes, un poco por los acercamientos a la investigación cualitativa, sabrán que en investigación cualitativa este asunto de el planteamiento del problema, la recolección de información y el análisis no se entienden de manera secuencial, sino que son procesos que se van dando, si se quiere, como paulatino o que se superponen entre ellos. Un poco atendiendo a esa característica de lo cualitativo, es que se hace la invitación a que el Atlas T se utilice en general en todo el proceso investigativo, porque es un poco facilita la sistematicidad de la que les hablaba al inicio del encuentro y facilita como la reflexividad del proceso mismo de investigación, en la medida en que nos va haciendo caer en cuenta de qué cosas pulir, cuáles son las decisiones que hay que ir tomando en la medida en que nos vamos aproximando a ese tema de investigación. En esa medida, entonces, es un software de análisis cualitativo, pero no solamente para analizar información primaria o información de trabajo de campo. Es un software de análisis cualitativo en el que yo puedo involucrar tanto información de tipo teórico como información de trabajo de campo, y que eso me facilita ciertos contrastes, un poco en una lógica de teoría fundada, que es con la que se propone este software, ¿cierto? Y aquí entonces también plantearles, la teoría fundada resulta ser una estrategia o una tradición metodológica en lo cualitativo en la que se procura es que los datos o la información recabada en la realidad sea la que construya teoría y no al revés, no que vayamos a la realidad a comprobar teorías. Entonces, en esa medida, un poco no vamos en lo cualitativo con teorías muy estructuradas, sino que vamos con algunos conceptos sensibilizadores que nos van dando pistas de cómo, por dónde hacerlo, cómo será mejor, y que a partir entonces de estos procesos analíticos, un poco se plantea que la teoría va emergiendo del proceso investigativo. ¿Listo? Esta es un poco la ruta que les propongo para esta sesión. Si ustedes se fijan, es una ruta más bien corta, sobre todo si tenemos en cuenta que el Atlas nos permite hacer redes semánticas, el Atlas nos permite hacer codificación, el Atlas nos permite hacer un poco relacionamiento entre códigos y conceptos. ¿Por qué les propongo hasta aquí la ruta de esta sesión? Porque en solo el proceso de creación de citas, creo que hay
como un punto de inflexión que es muy importante que ustedes lo practiquen y que en una siguiente sesión podamos profundizarlo para que puedan entender la lógica del resto de herramientas que propone el Atlas. Estas sesiones son como sesiones muy introductorias, o sea, si bien vamos a trabajar la codificación, la creación de redes semánticas, el asunto de las nubes de palabras, el relacionamiento entre códigos, esas son solo algunas de las herramientas, de hecho las herramientas más populares que trabaja el Atlas, y por eso digo que es un curso, pues como que es un encuentro que es muy básico a la hora de manejar el Atlas y que perfectamente pues podemos encontrarle usos adicionales, pero que creo que al ser los usos más populares son los más útiles para un proceso de investigación y particularmente para quienes nos encontramos familiarizándonos con la investigación. ¿Alguien iba a plantear algo? Eduardo Plazas está levantando la mano. Profe Eduardo, si quiere intervenir, que la profe Stephanie está en la presentación y no puede ver. Ya, bueno, listo, muchas gracias. Buenos días, profesora Estefany, gracias por esta capacitación. Yo creo que es muy importante para los semilleros, es una herramienta muy valiosa. Yo quisiera que de pronto ver la posibilidad, si usted podría ampliarme cuál es, digamos, en un primer momento, antes de la preparación de los documentos, yo sé que usted lo dijo, pero de pronto más, ¿cuál es el sentido mismo de la herramienta? Digamos, Atlas TI, ¿qué es lo que hace? Yo sé que es un procesador de información cualitativa, pero ¿qué es lo que hace, digamos, la herramienta como tal? Yo le agradecería de pronto ampliar un poco en ese sentido. Gracias. Sí, bueno, con gusto, profe Eduardo. Bueno, se los decía más o menos ahorita, y es que se plantea el Atlas como un software de análisis de información cualitativa, ¿cierto? Entonces, lo primero es que es un software que me permite mirar detalladamente la información que se va generando en el proceso de investigación. Les aclaraba que el hecho de que sea un software de análisis no significa que solamente procese o que solamente sea útil para procesar información de trabajo de campo, sino que yo puedo un poco compilar en el software todo mi proceso de investigación, incluyendo las reflexiones teóricas, incluyendo un poco las reflexiones individuales o reflexiones grupales que se vayan generando del proceso de investigación. Decimos que es un software de análisis porque un poco lo que va a facilitar es mirar detalladamente la información que se va generando, pero creo que hay una claridad importante y es que a diferencia, por ejemplo, de los software que son estadísticos de análisis cuantitativo, el Atlas no piensa por mí, ¿cierto? Yo creo que eso es una claridad bien importante porque uno podría decir, es que los estadísticos, el software sí piensa por mí. Pues el software tiene configuradas una serie de, ¿cómo decirlo? Las fórmulas estadísticas las tiene ya configuradas y él, en efecto, piensa por mí, él hace el cálculo por mí. En el caso del Atlas, como nosotros no trabajamos con herramientas preconfiguradas, es decir, lo cualitativo, toda la creatividad, toda la posibilidad de profundización está puesta en el investigador, el Atlas lo que hace es facilitarme, traer información de manera rápida y de manera previamente organizada. En esa medida, quien organiza la información soy yo como investigador, en esa medida, quien piensa soy yo como investigador, solo que yo lo que hago en el Atlas es depositar la información de manera muy organizada por si mi memoria falla como investigador. Digamos que una de las características, una de las dificultades que va a tener lo cualitativo es que cuando tenemos mucha información de índole mucha información de carácter discursivo, mucha información en torno a las experiencias y a las narrativas, se nos hace muy complejo manejarla. Entonces, lo que facilita el Atlas es que él no me va a mostrar toda la información de una, sino que yo puedo ordenar
cómo me muestra la información, ir un poco dosificando los temas que quiero yo como investigador ir digiriendo, ir reflexionando, ir analizando, ¿sí? Y además de eso, entonces el que memoriza es el software. No soy yo como investigador. Yo como investigador soy quien va haciendo una serie de reflexiones adicionales, pero quien guarda la información organizada y memorizada es el software. Creo que eso es como de las potencialidades que va a tener entonces el Atlas, teniendo la claridad de que ese proceso de artesanía, que es propio de lo cualitativo, sigue existiendo, ¿cierto? Solo que ya lo estoy haciendo mediado por un computador que facilita que yo no tenga que memorizar como investigador todo. No sé, profe, si queda más o menos claro. Sí, señora, yo creo que, sí, gracias, profe Esteban. Yo creo que también en el transcurso de la organización de los documentos y la creación de la unidad hermenéutica, pues vamos despejando otras dudas, porque pues yo tuve alguna experiencia con esto, pero a mí no me quedaba bien claro, era, bueno, pero ¿cuáles son los tipos de análisis cualitativos que yo podría hacer con el Atlas, ¿no? Muy bien. Como para entender eso que me ha costado como trabajo, porque yo lo que usted dice que es bien claro es cuando usted dice, es que creo que dice, usted, él no piensa por mí, o él piensa por mí, digamos, yo le pongo la información, él piensa por mí y me hace los análisis, ¿no? Entonces, como un poco en ese sentido es que yo quería como profundizar, pero sí, ha sido bastante clara y gracias, y pues ahí voy despejando otras dudas a medida que se avance. Listo. Entonces, bueno, les decía, esta es la hoja de ruta, les vamos a ir despejando una por una en estas 2 horitas y van a quedar como con unas tareas para que en la próxima sesión podamos, a partir de las citas, ver cómo se codifica y como todas las otras herramientas de análisis que hay. Entonces, lo primero es, el Atlas me permite manipular una serie de documentos de diferente naturaleza. Yo al Atlas, por ejemplo, le puedo subir imágenes, le puedo subir audio, le puedo subir video y, lógicamente, pues le puedo subir información escrita, ¿cierto? Documentos escritos, cartas, PDFs, documentos en Word, ¿sí? En esa medida, entonces, hay una recomendación inicial importante. Ay, espérenme que yo tengo es que compartir toda la pantalla. Una recomendación inicial importante, y es que las unidades hermenéuticas sobre las cuales vayan a trabajar generen una carpeta, puede ser en su escritorio, puede ser en mis documentos, donde ustedes quieran hacerla, van a crear una carpeta con el nombre de ese proyecto. En general, digamos que el Atlas va a manejar una terminología como específica, pero que podríamos asemejarla al quehacer de nuestros procesos de investigación. Entonces mi proyecto de investigación en el Atlas TI se va a constituir en una unidad hermenéutica. Esto es un poco trayendo a colación terminología que es propia de la teoría fundada y en general de los principios de la investigación cualitativa, en la medida en que lo hermenéutico me remite a aquello que tiene que ver con las experiencias, a aquello que tiene que ver con como lo holístico de la vida, de lo humano, ¿sí? Y que por eso es que las unidades hermenéuticas en Atlas TI me permiten traer diferentes tipos de documentos. Entonces vamos a crear una carpeta en la que vamos a tener toda la información de nuestro proyecto. Digamos que en este caso vamos a trabajar con una unidad hermenéutica que va a tener 2 documentos. ¿Listo? Perfectamente puede ser una unidad hermenéutica que va a contener 15, 20, 40, 50 documentos. Ustedes son los que definen qué tan grande va a ser su unidad hermenéutica. También hay una claridad como importante, y es que no lo tienen que tener claro de una vez. Es una cosa que se puede ir dando en el proceso de investigación y que por eso entonces nuestra carpeta del proyecto de investigación yo le puedo ir agregando documentos. Lo importante es que en esta lógica de sistematicidad y rigurosidad siempre guardemos los documentos en la carpeta donde estamos trabajando la unidad hermenéutica, porque de eso depende que en el Atlas no se pierda la información.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, todo lo que yo voy a trabajar de este proyecto que he llamado Fundamentación Teórica, lo voy a ir recogiendo en esta carpeta. Pasa igual, digamos que aquí tengo varios ejemplos, entonces pasa igual con estos, en los que todos los documentos que voy a trabajar, digamos que ya no son 2 documentos, sino que son 22 documentos, los voy a trabajar todos juntos en la misma carpeta. ¿Puedo crear subcarpetas? Sí, sí pueden crear subcarpetas, pero la recomendación es que esas subcarpetas no contengan documentos como primarios importantes para el Atlas. Voy a abrir entonces esta unidad hermenéutica para que podamos un poco, espérenme, para que podamos ver que, por ejemplo, en esta unidad hermenéutica yo tengo 9 documentos, que es la relación de los documentos de Word que aquí hay, creo. Hay 15. ¿A qué quiero hacer como referencia? A que no tengo más documentos de los que están aquí por fuera. Es decir, de los que están en estas otras carpetas no van a estar relacionados en mi unidad hermenéutica general. ¿Por qué la recomendación, muchachos? Porque si yo en algún momento cambio de lugar, esta unidad hermenéutica es posible que se me pierda información, en tanto el Atlas siempre va a buscar los documentos que estén contiguos a él, que estén cercanos. Y por eso la recomendación de que todo tiene que quedar en la misma carpeta. ¿Listo? Bueno, eso entonces como para preparar los documentos. Al momento de preparar la información, entonces yo debo de tener una carpeta con toda la información que le quiero incluir al Atlas. Digamos que voy a abrir mi Atlas. Usualmente lo que me aparece es una vista más o menos así, o sí, es una vista más o menos como esta, y yo le voy a dar nueva unidad hermenéutica, es decir, un nuevo proyecto. Esa nueva unidad hermenéutica la voy a guardar en la misma parte donde guardé todos mis documentos iniciales, todos los documentos que preparé. Entonces, digamos que funciona muy similar a cómo funciona Word. Yo simplemente lo doy guardar como, él por defecto todo me lo va a querer guardar en la carpeta donde reemplazamos ahorita el archivo soporte del Atlas. Yo simplemente lo que hago es buscar dónde cree la carpeta donde voy a alojar toda la información. En este caso yo he estado trabajando en el escritorio, digamos que vamos a trabajar con la carpeta que se llama Tesisana, y entonces ahí voy a guardar mi unidad hermenéutica con el nombre que yo considere, ¿cierto? Lo que le quiera poner. Entonces, ¿qué pasa cuando yo guardo? Bueno, voy a poner acá nuevo. Digamos que por ahora pues no hay ningún cambio. El asunto es que yo tengo que agregar los documentos que previamente señalé como documentos sobre los cuales voy a trabajar. Una recomendación inicial que yo les hago es no se preocupen por tener todos los documentos. Incluso teniéndolos, mi recomendación es vayan agregándolos en la medida en que ustedes puedan trabajarlos. Es decir, si yo le voy a dar agregar documentos, miren que él ya por defecto entonces me va a buscar en los lugares continuos a donde está pues como la información, y él me va a preguntar qué tipo de documento es el que voy a agregar, ¿cierto? Yo le puedo perfectamente decir que me muestre todos los archivos, ¿cierto? Que me muestre todo tipo de archivos que son como los que me interesan. O le puedo decir que me busque los que son en PDF, le puedo decir que me busque los que son en Word, que me muestre los que son imagen, y él pues va a ir cargando en la vista cuáles son los textos que tiene disponibles, o los documentos que tiene disponibles.
Les decía, mi recomendación es no los carguen todos. Ustedes perfectamente le pueden dar Shift y con la flecha hacia abajo señalar todos los documentos que quieran agregar. Y él se los agrega de manera masiva. Pero ¿qué pasa? Que como estamos hablando de un ejercicio sistemático y pues con intencionalidad, entonces creo que es importante que vayan agregando uno a uno en la medida en que van a trabajar los textos. Entonces, bueno, les diría abrir y él pues va a cargar acá el documento. Entonces, esta es la vista inicial del Atlas TIC. Cuando yo ya cargo un documento, aquí en esta flecha que les estoy señalando, que aparece DPS, DPS significa documentos primarios. Los documentos primarios los entiende el Atlas como los documentos relevantes sobre los cuales yo estoy trabajando. Y si yo le doy en la flecha, él me va a desplegar el listado de los documentos que he vinculado. Voy a abrir otra unidad hermenéutica acá, ya la de tesis Ana. Entonces, fíjense que acá ya tengo 9 documentos vinculados. Esos documentos son con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, cuando yo le doy abrir al documento, espérenme, yo cambio acá la vista. Qué pena la espera, pero creo que son problemas del computador. Vamos a ver si lo cierra. No. Entonces, cuando yo señalo el documento, él me va a cargar una vista muy particular, como asociada a lo cualitativo. En lo cualitativo, miren que casi siempre intentamos reducir los datos a partir de tematizarlos o codificarlos. ¿Qué entendemos por tematizar o codificar? El asunto de asignarle a una porción de texto un código o una categoría que lo pueda reducir. Entonces, esta vista que me está presentando el Atlas, lo que me está mostrando es, en el extremo izquierdo, el texto en extenso. Y en la columna de la derecha, lo que me va a mostrar es las posibilidades que tiene el Atlas para reducir los datos a un código o una categoría. Digamos que eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces creo que es bien importante que tengan presente que los resultados de lo que hace el Atlas siempre los podemos ver es en esta columna de la derecha, donde nos muestra como los procesos de reducción de la información. ¿Listo? Entonces ya cargamos inicialmente el documento, ya que sigue empezar a revisarlo de manera detallada, empezar a leer de manera detallada para yo poder analizar. Por eso les decía, el Atlas no piensa por mí. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que, ¿yo qué he hecho? He creado mi unidad hermenéutica, he creado mi unidad hermenéutica, he vinculado una serie de documentos, pero entonces resulta que me toca irme a trabajar al computador de la universidad. Y por eso les decía que el siguiente punto es elementos a tener en cuenta para mover una unidad hermenéutica o cambiar de PC. Y es que como el Atlas trabaja vinculando documentos preexistentes, entonces es muy importante que ustedes tengan los documentos preexistentes previamente organizados. Por eso el asunto de la preparación de los documentos. Cuando yo vaya a abrir mi Atlas en otro computador o mi proyecto de investigación en otro computador, yo me tengo que llevar toda esta carpeta. Me la tengo que llevar toda porque de alguna manera los documentos que están vinculados al archivo
que llamé, en este caso, al archivo que llamé en este caso nuevo, todos los documentos están aquí. Entonces yo me los tengo que llevar, sea en una USB, sea en la memoria, en lo que sea, me la tengo que llevar completa, porque de lo contrario me van a salir una serie de errores. Digamos que aquí era donde les quería mostrar, no era en el de tesis. Espérenme, yo abro la unidad de tesis, Ana. Esta unidad, mi computador está recientemente formateado, pues le hicieron recientemente algunos ajustes. Y eso significa que hay unidades hermenéuticas que yo no he abierto. En este caso, esta que se llama tesis. Entonces, yo lo que voy a hacer es que se supone que aquí ya hay unos documentos vinculados. Él me muestra que esos documentos están como que perdidos. Miren el mensaje que sale. Dice que un documento primario no coincide con la fuente de datos. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo se movió y parece que las cosas no están coincidiendo. Entonces, ¿yo qué le voy a dar? Le voy a pedir al Atlas que actualice y busque en sus documentos cercanos ese documento que yo le estoy pidiendo. Entonces, le doy sí. Y entonces él me dice si yo quiero crear algún tipo de reporte para enviar al Atlas. Yo le puedo decir perfectamente si sí o si no. Y si él lo encuentra, él lo carga. En caso de que él no lo encuentre, pues digamos que el documento, fíjense que yo lo señalo y me aparece como que no hay documento. Digamos que en este caso yo tengo varias dificultades. ¿Cuáles son? Que como mi computador fue recientemente formateado, entonces puede ser que ese documento que se llama Entrevista a David, mírenlo acá, fíjense en los iconos, me aparece en un Word diferente a los iconos de arriba de este Word. Miren que están como distintos, son versiones de Word diferentes. Entonces, ¿qué pasa? La recomendación particularmente con el Word es que siempre fíjense que los documentos de Word estén guardados todos en la misma extensión. En general, las recomendaciones traten de no mover su unidad hermenéutica, ¿cierto? Pero en el caso en el que yo tenga que mover mi unidad hermenéutica, entonces fíjense que sus documentos de Word estén todos en la misma extensión y fíjense que esa extensión de Word coincida con el Word que ustedes tienen instalado en el computador. Porque en este caso, con certeza les puedo decir, este Word no coincide con la versión que yo tengo, que me dejaron al final instalada en el computador. Entonces eso un poco le complica la identificación de los documentos al Atlas TI. Digamos que una recomendación importante como a tener en cuenta. Fíjense que incluso acá aparecen los iconos de manera diferente. Vamos a esta. Entonces, espérenme que... Voy a tener que cerrar. Espérenme porque quería era mostrarles... cuando de todas maneras él me pregunta, pero él encuentra el documento. Espérenme que acá hay que crear un reporte. No, bueno, digamos que en este caso no les voy a poder mostrar cuando de todas maneras yo muevo la unidad hermenéutica y él me ubica el documento, a pesar de haberla movido. Pero como les decía, las recomendaciones en general es traten de trabajar en un computador que sea más o menos estable, de manera que ustedes no tengan que estar cambiando su unidad hermenéutica de lugar. Otra recomendación puede ser que si van a hacer trabajo colaborativo, es decir, somos un grupo de investigación y todos vamos a trabajar en el mismo proyecto, pueden tener la unidad hermenéutica, digamos que subida en línea. Dropbox, por ejemplo, permite ese trabajo en línea para que todos puedan ir viendo cómo
cada compañero va alimentando la unidad hermenéutica en general. ¿Listo? Bueno, ya viene el asunto de cómo identificar un proyecto de investigación. Entonces les decía, no vamos a utilizar el Atlas únicamente para el análisis de trabajo de campo, sino que la intención es que podamos utilizar el Atlas para todo el proyecto de investigación en general. Entonces, una primera recomendación es que en la segunda línea del Atlas, se los voy a mostrar en presentación porque eso sí lo tengo acá. Acá les estaba mostrando cómo crear la unidad hermenéutica. Bueno, digamos que esto ya lo vimos. Entonces, la segunda línea que tiene el Atlas, en la que están la mayoría de los iconos de las herramientas que él permite, vamos a encontrar el icono que es como un globito. Ese icono del globito es el icono que me permite hacerle comentarios a la unidad hermenéutica general. La recomendación es que en ese comentario inicial que van a encontrar de la unidad hermenéutica en general, siempre pongan los objetivos de su investigación, porque es un poco lo que facilita saber para qué yo creé esta unidad hermenéutica. No es lo mismo decir que yo creé esta unidad hermenéutica para saber de feminismo, a decir que yo creé esta unidad hermenéutica para investigar el conflicto armado en la región surcolombiana, ¿cierto? Ahí hay unos ejes temáticos diferentes, hay unas lógicas de categorías distintas, y por eso entonces ese comentario a la unidad hermenéutica, la recomendación es que todo el tiempo me esté recordando cuál es el objetivo que tiene. ¿Listo? Entonces puede ser la pregunta de investigación, pueden ser los objetivos, digamos que aquí yo simplemente lo que hago es escribir. Y le doy en el segundo icono que aparece, que es guardar. Usualmente en el Atlas vamos a encontrar este chulito que alude al icono de guardar. ¿Listo? Bueno, les decía, ¿cómo entonces sé a qué le estoy trabajando? Dándole a ese icono del globito. Luego, ¿cómo agrego documentos? Entonces, una pista, una guía, una ruta para agregar documentos, es la ruta que les enseñé ahorita, en la que se habla de proyecto, agregar documento primario. O la otra es a través de la imagen que les estoy mostrando, en el que dice documento, nuevo documento y agregar documento. ¿Listo? Entonces ahí es el mismo proceso, solo que con diferente ruta. Les decía que él siempre por defecto siempre me va a estar buscando en la carpeta de Scientific Software. Yo lo único que tengo que hacer es buscar en mi computador donde alojé todos los documentos que previamente tenía organizados, ¿sí? Y a partir de haberlos buscado, entonces ya simplemente señalo el documento que voy a agregar y le doy a abrir. Recuerden que acá siempre yo puedo configurar este apartado de documentos primarios, yo puedo configurar qué tipo de documentos quiero ver. Entonces yo acá, si abro esta pestaña, puedo seleccionar si quiero ver todo tipo de documentos, si quiero seleccionar solo texto, si quiero seleccionar solo audio o si quiero seleccionar imagen. ¿Listo? Le doy a abrir. Les decía entonces que la tercera línea del menú del Atlas me va a mostrar como el tipo de documentos que he generado. Les digo el tipo de documentos porque aquí luego vamos a ver citas y aquí luego vamos a ver códigos y luego memos. Todos estos los vamos a trabajar en la próxima sesión. Pero son todos resultados o productos generados a partir del Atlas. ¿Listo? Entonces, en los documentos primarios siempre me va a aparecer acá el primer documento primario. Y en general, los documentos primarios también pueden tener una identificación. De la misma manera como yo identifiqué mi unidad hermenéutica a partir de hacerle un comentario a la unidad hermenéutica en general, a los documentos primarios yo también los puedo identificar. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque creo que es una forma sistemática de que ustedes vayan teniendo su bibliografía a la mano.
Recuerden que cuando estamos haciendo usualmente el informe final de la investigación, lo que más nos choca es pensar en cómo vamos a hacer la bibliografía, y a todos se nos vuelve como un complique el asunto de la bibliografía. Esta es una recomendación importante para que el Atlas recuerde por mí, para que el Atlas vaya guardando por mí y yo luego ya no tenga sino que copiar y pegar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Señalo el documento primario que acabé de cargar, le doy clic derecho y él me aparece este menú, y en el menú aparece la opción editar comentario. Si bien es el mismo icono que el de acá, como estoy partiendo de un documento primario, ese comentario va a quedar anclado únicamente a ese documento. ¿Listo? Y por eso entonces va a ser la identificación de ese documento. Mi recomendación entonces es que en los comentarios al documento primario pongan la bibliografía, porque así, en la medida en que vayan utilizando la información de ese documento primario, ya saben cómo lo van a citar y cómo lo van a referenciar en su informe final. Y solamente es copiar del Atlas y traerlo a mi documento que voy a entregar de informe de investigación. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan dudas. Digamos que en general, hemos avanzado, fíjense, espérenme, qué pena. Fíjense en el orden que les propuse. Entonces, en el orden que les propuse, hemos trabajado ya los 5 primeros elementos, porque en realidad el grueso del quehacer con el Atlas TI está a partir de la creación de citas y de la codificación. Entonces yo les voy a dar un repaso con la creación de citas y la codificación, y la próxima semana, a partir de ejercicios que ustedes hagan, vamos a retomar todo el tema de crear códigos, crear redes, nodos de palabras, digamos que las otras tantas herramientas. Entonces esto a lo mejor va a ser un repaso más o menos rápido, porque es una cosa que es más de ensayar. Entonces pregunto si hasta ahí tienen dudas con la preparación de información, y ya nos vamos en detalle a qué significa leer y analizar un documento en el Atlas. Entonces, ¿tienen la palabra, dudas, preguntas? Creo que les toca hablar porque es que escuché como que hicieron un comentario, pero como comparto pantalla. No, alguien tiene la mano levantada. JD, Diana. Hola, buenos días. Sí, Heidi Dayana. Una pregunta, profesora Estefan. Si dado el caso, yo voy a analizar, voy a subir como documento primario una transcripción de una entrevista, ¿también es necesario colocarle el comentario de la bibliografía o no? Sí, es muy importante. Recuerden siempre, en la bibliografía, en ese comentario, yo voy a poner tanto cómo va a aparecer referenciado en el documento final, ese documento primario, y también voy a poner cómo lo referencio a lo largo del texto. Entonces, por ejemplo, una recomendación para el comentario de esa transcripción de entrevista es, pongan la persona entrevistada o los datos del entrevistado. Bueno, que yo necesito guardar confidencialidad del entrevistado. Entonces, póngame los datos de cómo lo va a seguir identificando en adelante. Entonces, por ejemplo, entrevista DP, aludiendo a que es don Dionisio Pérez, pero yo no quiero decir don Dionisio para guardar la confidencialidad y voy a usar solamente sus iniciales. Entonces, entrevista DP. Tengo que poner cuándo hice la entrevista. Entonces, 17 de marzo de 2020. Y tengo que poner, bueno, no, creo que ya está identificada la técnica, está identificado el informante y está identificado la fecha en la que realicé la actividad.
Todos estos 3 datos siempre van a ir, a lo mejor ya no en referencias bibliográficas, pero usualmente en nuestros informes finales de investigación nos piden referenciar las fuentes primarias o de trabajo de campo. Entonces, si yo pongo ese documento de transcripción de entrevista, le pongo este comentario, ya voy a tener la información que debo de poner en mi informe final, como el listado de las fuentes primarias o del trabajo de campo realizado. Otra cosa adicional es que, como en investigación cualitativa recurrimos tanto a las propias palabras de las personas para un poco ejemplificar o para describir aquello que estamos analizando, siempre vamos a citar a la gente, ¿cierto? Entonces, también la recomendación es que en ese comentario, el documento primario, pongan cómo van a referenciar en adelante ese texto a lo largo de su documento de análisis. Por ejemplo, digamos, la recomendación siempre es la misma. Al interior del texto, referencien el documento describiendo la técnica, describiendo el informante y describiendo la fecha. Si por razones de confidencialidad yo ni siquiera quiero usar, por ejemplo, iniciales de los nombres, la identificación puede ser el cargo, la identificación puede ser el tipo de actor que es. Por ejemplo, yo puedo poner en la referencia entrevista al líder comunitario 21 de enero de 2020. El asunto es que ya sé que ese documento primario es la entrevista al líder comunitario. Que entrevisté a 5 líderes comunitarios, entonces yo voy listando. La primera entrevista es líder comunitario 1, la segunda es líder comunitario 2, y así en adelante voy a seguir referenciando en el documento final de mi informe de investigación. ¿Queda más claro, Heidi? Sí, muy claro, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a seguir con el hecho de crear citas. ¿Qué es crear citas, compañeros, para el Atlas TI? Crear citas es un poco el ejercicio que hacemos cuando tenemos una lectura atenta de un documento, que básicamente lo que hacemos en una lectura atenta de un documento es ir subrayando las ideas principales o las ideas que nos parecen relevantes de ese documento. Eso es un poco crear citas. Pensando en el ejercicio sistemático de investigación, entonces la recomendación es que si vamos a utilizar el Atlas TI para procesos investigativos, es que leamos a través del Atlas TI, porque eso nos permite ir no solamente subrayando, sino de alguna manera sistematizando eso que yo consideré relevante en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya no voy a leer, digamos, el documento en PDF, sino que lo voy a leer directamente en Atlas TI. Y en la medida en que yo vaya leyendo, yo voy a ir señalando las cosas que me parecen relevantes de la información que estoy revisando. En este caso, el pantallazo que les muestra, les está mostrando información de trabajo de campo, pero perfectamente puede ser información teórica, perfectamente puede ser información de contexto, ¿cierto? Aludiendo a investigaciones previas que se hayan hecho, aludiendo a documentos teóricos que yo esté leyendo, o aludiendo a videos que quiera revisar como detalladamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que hay algo importante en lo que estoy leyendo, un poco yo lo quiero subrayar. El Atlas me permite que con clic sostenido yo señale eso que me parece importante, que es básicamente lo que aparece en azul. Eso que me parece importante, yo le voy a dar, después de señalado, le voy a dar donde aparece acá señalado unas comillas. Esas comillas significan crear cita, ¿sí? Luego de creada la cita, ¿cómo me doy cuenta que creé una cita? Van a aparecer varios indicios. Acuérdense que les había dicho que en el extremo derecho es donde me va a ir apareciendo todo lo que el Atlas crea. Entonces, el primer indicio de que algo se creó es esta barra gris que me dice, esto fue seleccionado y esto es un asunto importante para esta investigación, ¿sí? Además de eso, el Atlas me va a empezar a crear una lista de citas.
que va a aparecer entonces en la tercera línea del menú principal. Esa lista de citas, entonces, ¿de qué consta? Consta de la identificación de la línea del documento en el cual se creó y del número de la cita al cual corresponde. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta cita es del documento 9 y que corresponde a la cita número 114. ¿Listo? Así, esta es una forma que yo luego puedo utilizar para buscar una cita puntual que yo necesite. O también, pues digamos que el Atlas va a tener herramientas que me permiten buscar rápidamente información, pero que de todas maneras, digamos que esta se convierte como en una forma de identificarla. Hasta ahí creé una cita. ¿Se acuerdan que yo les dije un poco la lógica con la que funciona lo cualitativo? Es intentando reducir los datos a conceptos que sean más manejables, que sean más reducibles, ¿sí? Entonces, la siguiente herramienta que me va a permitir utilizar el Atlas es que yo le pueda dar un nombre a esa cita. Recuerden, por ejemplo, cuando hacemos fichas o cuando justamente estamos leyendo un documento impreso, que lo que hacemos es subrayar y ponemos algunas ideas al lado de lo que subrayamos. Eso en el Atlas es nombrar esa cita. Entonces le vamos a dar clic derecho a la cita que previamente hemos creado y le vamos a dar nombrar de nuevo. Entonces, ¿eso que me permite? Asignarle un nombre a esa cita que resuma en pocas palabras el contenido de lo que me parece importante. Ahí está hablando de qué es el feminismo. Entonces, como estamos tratando de reducir las palabras, digamos que yo voy a poner ahí únicamente feminismo. Pensando, por ejemplo, en que el Atlas intenta que reduzcamos la información a pocas palabras y por lo tanto el nombre de la cita no debe tener una extensión mayor a 35 caracteres. Esos son poquitas letras, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan presente, un poco en clave de tratar de reducir al máximo el contenido de aquello que me parece importante. Y simplemente le doy OK. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, el Atlas no piensa por mí porque soy yo la que estoy decidiendo qué es lo importante y qué es lo no importante. En este caso, lo importante es lo que está subrayado y señalado en gris, y lo no importante es lo que está sin señalar, ¿sí? ¿Qué hace el Atlas por mí? Memoriza. El Atlas me va diciendo, usted tiene 5 citas que se llaman feminismo. Usted tiene 20 citas que hablan de territorio. Y entonces yo luego puedo pensar cómo se junta feminismo y territorio, ¿sí? Por eso digo, soy yo el que piensa. Entonces, en general, digamos que la primera recomendación es lean a través del Atlas TIC y lean distintos documentos. ¿Por qué? Porque leer distintos documentos a través del Atlas TIC luego me va a permitir contrastar las cosas similares y las cosas diferentes entre los distintos documentos y poderme dar cuenta de cómo se complementan, cómo se contrastan, se contradicen, se interpelan entre los documentos. Pensando, por ejemplo, en que la versión de una persona puede ser distinta a la versión de otro, o que un documento puede tener una posición teórica diferente a la de otro, o se pueden complementar. ¿Listo? Entonces, inicialmente el ejercicio en el Atlas es lea y subraye, ¿sí? Luego yo ya voy a hacer una serie de ejercicios que me permiten reducir eso que me pareció importante a una serie de códigos. El término código, pues digamos que también es un término muy asociado a lo cualitativo, y que si buscáramos un símil en lo cuanti sería variable. El asunto es que la variable es medible y el código, digamos que es más un observable, ¿cierto?
Esos códigos, entonces, como estamos trabajando en una lógica de teoría fundada, que se los dije al inicio, el Atlas T es un software diseñado desde los principios de la teoría fundada. Entonces, la intencionalidad es que trabajemos con códigos que emerjan de la información que yo voy trabajando. Sin embargo, digamos que también hay la posibilidad de que yo trabaje con códigos previamente diseñados y estos serían los códigos por lista. Ahorita se los explico, pero entonces vamos a trabajarle un poco a esa lógica de lo emergente o a esa lógica de la teoría fundada. Entonces, cuando yo he leído diferentes documentos que además están trabajando un tema general, amplio, sobre el cual trabaja mi investigación, entonces yo me voy dando cuenta que hay diferentes posturas en esos documentos, ¿sí? En la medida en que yo más documentos lea, pues más va a quedar en mí, como investigador, la impresión de que ahí hay cosas distintas, de que lo que he leído va dando cuenta como de unos contrastes. Entonces, para yo poder evidenciar la existencia de esos contrastes, entonces me voy a ir acá a redes. Para irme a redes yo no necesito tener seleccionado o no hay ningún problema en que tenga seleccionado un documento primario en particular. En general, este menú de redes me va a seleccionar todos los documentos en general. ¿Listo? Entonces le voy a dar redes, le voy a dar nueva vista de red y lo primero que me va a preguntar es la asignación de un nombre a esa red. En principio, como vamos a ver como las generalidades de lo que he ido leyendo, entonces yo perfectamente le puedo dar, no sé, un ensayo, un ejemplo, o sea, no hay ningún problema con que ustedes no tengan claro qué nombre darle a la red, en la medida en que a la vez que yo voy leyendo y me voy aproximando al tema, pues voy logrando mayor especificidad. Entonces, perfectamente luego yo le puedo cambiar el nombre, perfectamente yo puedo hacer luego otra red y borrar la que ya hice. No hay dificultad con el asunto, ¿listo? Entonces asigno el nombre y le doy OK. Esta es una vista de red inicial. Entonces, ¿qué es? Es como ver una pizarra o ver un tablero en blanco, ¿cierto? Ese tablero en blanco yo lo puedo ir complementando con una serie de información de mi interés. Entonces, para complementarlo, yo le voy a dar nodos y luego le doy importar nodos. Bueno, no sé si ustedes estén haciendo como los ejercicios, igual si voy muy rápido como que me dicen, y bueno, también por esto estamos grabando la sesión como con el ánimo de que ustedes sigan pues como ensayando las orientaciones para poder dar como con cómo ir haciéndolo cada vez mejor. ¿Listo? Entonces, en la vista de red, que les decía es como una vista de la pizarra, me van a aparecer dos líneas de menú. La primera línea es la que aparece en las palabras, red, nodo, vínculos, y en la segunda me aparecen solo iconos, que son iconos como del tipo de herramientas que yo puedo utilizar en esa red. ¿Listo? Vamos a empezar con las palabras y luego les muestro como algunas cosas que se pueden hacer con los iconos. Entonces, ¿qué son los nodos? ¿Qué entiende el Atlas por un nodo? Básicamente un nodo es una unidad de información. Y una unidad de información es lo que yo como investigador previamente he señalado como una cosa importante en mi proyecto de investigación. Acuérdense que ahorita les dije, cuando yo creo una cita, estoy diciendo esto es importante. Y si dejo de crearla, pues estoy diciendo que todo lo anterior que no señalé, digamos que es menos relevante o no es tan importante. Entonces, los nodos van a ser o citas, van a ser códigos, van a ser... se me fue el nombre, espérenme, van a ser memos o van a ser notas, ¿listo? Entonces, cuando yo le doy importar nodos, él me va a dar diferentes opciones de qué es lo que quiero
traer de esas cosas que yo señalé previamente como importantes. ¿Dónde puedo decir que voy a traer algo diferente? Aquí donde dice tipo de nodo. Entonces, si yo despliego este menú, él me va a preguntar si usted va a traer citas, si usted va a traer códigos, si usted va a traer memos o si va a traer alguna otra fuente de información. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo voy a traer citas. ¿Por qué voy a traer citas? Porque como estamos intentando crear códigos, es decir, estamos intentando reducir datos descriptivos muy dispersos, porque de un documento perfectamente yo pude haber resaltado, así como 9 líneas, pude haber resaltado, no sé, el 80% del documento. Entonces, me interesa poderlo ver aquí, si se quiere, porcionado únicamente por lo que me parece importante para yo poder identificar cómo se relaciona una cosa con la otra. Entonces, cuando yo le doy citas, él me va a listar todas las citas que yo he construido a lo largo de mi lectura. Fíjense que esta barra me va diciendo más o menos qué tantas citas tengo. O sea, si yo bajo, pues me voy a encontrar que no son simplemente 6 citas, sino que de aquí para abajo, mientras muevo este cursor, me voy a encontrar cualquier cantidad. Entonces, yo las señalo, si las quiero coger todas, las señalo todas, o si quiero, no sé, trabajar por documento, señalo únicamente las que tienen al principio el número 1, las que tienen al principio el número 2, aludiendo al documento 2, ¿cierto? Ya yo definiré qué quiero señalar. Y le doy simplemente importar. Antes de avanzar, creo que hay una cosa como importante para decirles, es que el Atlas no solamente identifica el documento primario y el número de la cita, sino que también me identifica en qué renglón está la cita que yo seleccioné. Si la cita tiene más de un renglón, él me va a aparecer, no sé, de la 21 a la 23, por ejemplo. Entonces me va a decir en qué línea empieza y en qué línea termina. Y esto se asocia, qué pena me devuelvo, miren que él aquí estipula el número de línea. ¿Listo? Para que entonces más o menos sepan como cuál es la lógica con la que el Atlas ordena la información. Entonces le doy importar y él automáticamente me va a traer la información de lo que yo señalé como importante. Entonces yo señalé como importante esta cantidad de citas. La red se entiende como red porque su intención es que sea visual. Perfectamente hay personas que trabajan más con una lógica como del texto, que no les interesa tanto lo visual. En mi caso, digamos que a mí me resulta más fácil trabajar con lo visual porque es una forma de ver reducidos los datos. ¿Qué me está mostrando esta red? Entonces, me está mostrando inicialmente el icono que alude a que esto es una cita, es decir, un pedacito de un documento, por eso es el icono así como un documento partidito, porque es un pedazo de documento, ¿sí? Me está mostrando la identificación de la cita y me está mostrando cómo usted lo nombró a la hora de decir esto es importante. Es decir, usted qué palabras utilizó para resumir lo que en esa cita vino. Entonces, una de las primeras pistas para construir códigos según la teoría fundada es que yo, teniendo un listado de muchas citas, pueda identificar qué tienen en común o cómo se complementan diferentes citas entre ellas. Puede ser porque tengan nombres de citas similares o puede ser porque su contenido sea similar entre ellas. Entonces les voy a mostrar acá. Si bien, por ejemplo, este grupo de citas no están teniendo entre ellas el mismo nombre, si yo le doy doble clic a este recuadro, él me va a aparecer el contenido completo de la cita. Entonces yo puedo contrastar y ver que en el contenido de esta cita, por ejemplo, se complementa con este o hacen alusión a lo mismo y se complementa con este o hacen alusión a lo mismo. El hecho de que yo visualmente diga esto va junto, esto va junto,
y estas cosas van separadas, es lo que me va a permitir a mí paulatinamente ir construyendo códigos o categorías de análisis. ¿Por qué utilizo de manera similar códigos o categorías? Porque, digamos que dependiendo del nivel de complejidad de mi investigación, el Atlas pues también lo va a permitir, pero dependiendo de la complejidad de mi investigación, yo me voy a quedar, si es una complejidad menor, me voy a quedar solamente con códigos, o si es una complejidad mayor, me voy a quedar con categorías, que como término categorías contiene múltiples códigos, ¿listo? Entonces, el hecho de que yo las agrupe me permite construir un código. Como estamos en una lógica de teoría fundada, ¿quién pone el nombre del código? Yo como investigador, a partir de ver el contenido de esta cita y de estas 3 citas, perdón, qué tiene de similar y a qué tema están haciendo alusión. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Le voy a dar nodos y le voy a dar nuevo nodo. Entonces, él aquí me dice, ¿qué quiere crear? ¿Quiere crear un código o quiere crear un memo? ¿Sí? Como mi intención es agrupar esto, yo agrupo construyendo códigos. ¿Por qué no construyendo un memo? Porque un memo, volvamos un poco como a la razón de ser de la investigación cualitativa, un memo resulta ser un documento reflexivo como investigador en el que yo relaciono cosas, en el que yo un poco reflexiono sobre un tema o sobre un asunto en particular de mi investigación. En esa medida, la intención del memo es una intención más extensiva que de reducción, mientras que la intención del código es una intención de reducción de información. Entonces voy a utilizar un código porque me va a permitir unir en ese código distintas citas. Por eso decimos que lo que hace es que agrupa, ¿sí? Entonces le doy nuevo código, le pongo el nombre al código. Fíjense que el Atlas siempre me va a permitir crear varios códigos a la vez para quienes quieran como optimizar trabajo y hacerlo pues rápido. Entonces van a poner varios nombres y simplemente le dan OK y él automáticamente le crea varios códigos a la vez. Si voy a crear uno solo, pues no hay problema. Pongo el nombre del código y le doy OK. Fíjense en el icono. Entonces ahorita les decía, el icono de las citas es un pedacito de documento. El icono de un código, en este caso, es un rombo, pues como con unos palitos. Así es la forma como yo identifico un código. Inicialmente, yo creo ese código, como está nuevo, yo lo estoy creando sin ninguna información. Aquí en la red, yo lo voy a vincular a cuál es la información que yo considero como relevante. ¿Con base en qué, chicos? Yo digo voy a agrupar eso, pues con base en los acumulados de conocimiento que uno tiene. Esos acumulados están justamente ahí en el Atlas, están en los documentos teóricos que he leído, están en la información primaria que he leído, están en las investigaciones previas que he leído. Poco yo les digo a los estudiantes, lo que ganamos con la profesionalización es la posibilidad de asignarle nombre a la realidad que vemos, y ese asignarle nombre va ganando especificidad dependiendo del área de conocimiento en la que nos movamos. Entonces, muy seguramente, si yo utilizo el término subjetivación, tiene que ver con el hecho de que yo previamente o a lo largo de ese proceso investigativo me he aproximado al término para decir la subjetivación digamos, hace referencia a un proceso en el que yo como persona me apropio de ciertas particularidades, digamos, de ciertas condiciones que incluyen el crecimiento personal, el proyecto de vida y la autorreflexión. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Diciendo que estas 3 citas se reducen en este código o están contenidas en este código. Puede ser que este código contenga muchas otras cosas. ¿De qué depende que contenga más
que contenga menos de mí como investigador, porque en la medida en que yo vaya alimentando el atlas, voy a decir, este código se va haciendo más denso, se va haciendo más complejo y va complementando la información. Entonces, ¿cómo hice lo que acabé de hacer? Creé el código, yo con clic sostenido selecciono las citas y luego le voy a dar a este icono. Este icono es crear un vínculo. Entonces, cuando le doy clic a este vínculo, ya luego le doy clic a el código subjetivación y va a aparecer un poco esta imagen que les estoy mostrando, en la que me está diciendo, en adelante estas citas van a quedar ancladas a este código. Entonces, fíjense un poco como la imagen al final cómo queda, ¿cierto? Esta imagen de líneas punteadas y de flechas a ambos lados significa que estas citas hacen parte de este código. De la misma manera que este grupo de citas hacen parte del código intersubjetividad. Ustedes dirán, ay, pero en esta vista de red, digamos, ¿yo cómo luego voy a saber que yo creé esos códigos? Entonces nos vamos a ver, espérenme que yo pueda, me voy a devolver, no, me voy a adelantar. Me voy a adelantar y así podemos, les puedo mostrar una imagen de cómo se ve. Ay, no. Se los voy a mostrar en una pantalla adicional. Espérenme a ver si logro abrir este. No, esto va a tener el mismo complique el otro. Cuando en el atlas yo ya he creado varias citas y ya he creado códigos, aparte de este gris me va a aparecer un código puntual. Espérenme que es que no verifiqué previamente con cuál unidad hermenéutica íbamos a trabajar. Abramos esta, que creo que ya tiene varios códigos. Vamos a ver si sí. No, todavía no tiene códigos. Bueno, no, entonces no les voy a poder como mostrar una en concreto. De pronto esto sí. Entonces, les decía, cuando yo ya he leído varios textos y ya empiezo a codificar, el documento primario ya no me va a aparecer únicamente con la marquita de lo que me parece importante, sino que me va a aparecer también con el nombre del código que le asigné, ¿cierto? Un poco mostrándome cómo ya esto que está importante está agrupado con otras cosas importantes, pero de la misma naturaleza. ¿Listo? Volvamos a la presentación. A ver si... Y vamos acá. Entonces, en este caso, si yo me voy al documento primario y busco estas citas aquí en el lado derecho ya van a aparecer señaladas como subjetivación y no simplemente con la barrita gris con la que empezamos al inicio. ¿Listo? ¿Qué más cosas me permite hacer esta red, pues, de citas?
también me va a permitir que en la medida en que yo vaya diciendo, no sé, lo que inicialmente agrupé como participación política, ya a lo mejor no hace parte de participación política, sino que he ido afinando mi mirada, afinando las posibilidades de análisis y ya lo quiero desvincular alguna porción de información de ese código. Entonces, con este icono, que es desvincular, entonces yo señalo el código, le doy desvincular y luego señalo la cita que quiero desvincular. Y simplemente con ese clic ya lo que me va a aparecer, bueno, ahí estoy mostrando cuando yo señalo uno y luego señalo el otro, y ya fíjense que deja de aparecer la relación. ¿Qué pasa si yo miro esta cita directamente en el documento? Que esta cita ya me va a aparecer señalado lo que me pareció importante, pero solo va a aparecer con la barrita gris. No va a tener ningún código asociado. Mientras que todas estas que aparecen, estas otras que aparecen en la imagen, sí van a estar, ¿no?, con la barrita más el nombre del código. ¿Listo? Otra cosa importante, ¿qué me está apareciendo acá al lado del nombre del código? Me está apareciendo el número de citas que cada uno de ellos tiene. Entonces aquí me están diciendo que este código que se llama participación tiene un total de 15 citas. Y eso un poco me va dando cuenta de la densidad de la información que tengo. Y que también es un termómetro para saber qué tan similar es la información que estoy obteniendo o si me estoy quedando colgado como con algunos temas de la investigación sobre los cuales no estoy recuperando información importante. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cosas que permite este botón de citas. Entonces, en este botón de citas me van a listar la cantidad de apartados o de pedacitos del documento que me parecieron importantes. Entonces, estas son un poco las citas que me han parecido importantes hasta el momento. En este administrador de citas, entonces, me va a aparecer el documento primario y el código o los códigos a los cuales se encuentra asociado esa cita que me pareció importante. ¿Por qué hago la claridad de código o códigos? Porque recuerden que, a diferencia de lo cuantitativo, en investigación cualitativa, digamos que siempre hay la posibilidad de ese asunto de la interpretación y que no siempre las cosas están claramente separadas. Y como las cosas no están siempre claramente separadas, yo puedo una misma cita codificarla con varios códigos a la vez, porque puedo decir, esto da cuenta de esto, pero a la vez también da cuenta de otros temas. ¿Listo? ¿Qué más cosas me permite? Aquí me permite hacer familias. Esto en general es una cosa como de mayor complejidad. Creo que lo podemos ver como en el siguiente encuentro, porque creo que les voy como complicando mucho como el ejercicio. Pero de alguna manera estas son estrategias para reducir un poco más la información y poder estructurar los procesos de escritura en investigación. O sea, la intencionalidad en general del Atlas es poder un poco ordenar los datos y facilitarme la interpretación de los mismos. ¿Listo? Digamos que yo quiero simplemente viendo el listado, esta imagen que estamos viendo es otra forma de codificar, ya no para quienes les gustan ver las cosas en imagen, sino para quienes les gusta ver el texto simplemente de corrido. Entonces, esta es otra forma de codificar viendo las citas de corrido. O sea, viendo algo así como un texto, pero un texto que solo me va a mostrar lo importante. ¿Listo? Entonces, aquí en el nombre de la cita, él me va mostrando qué es lo que hay de importante en los documentos que has leído. Si ustedes le dan clic derecho, él les da la opción de codificar. Y entonces, a partir de
y de leer lo que hemos seleccionado, entonces yo le puedo dar ingresar el nombre del código o seleccionar un código de la lista. Este de seleccionar un código de la lista, chicos, aplica cuando yo ya he creado códigos. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, yo ya creé el código participación política en esta red. Ese código participación política me puede ser de utilidad para cuando yo estoy leyendo estos pedacitos de citas y digo, ve, esta cita, la 1.1, la voy a poner como participación política. Entonces, perfectamente le doy seleccionar código de la lista y él me permite seleccionar un código que ya he utilizado. En el caso de ingresar nombre de código, es para los códigos nuevos, o las cosas que van surgiendo adicionales. Ingreso entonces el nombre de ese código nuevo y le doy OK, y ya automáticamente ese documento queda anclado a un código en particular. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan preguntas. Entonces, ¿qué hemos visto? Cómo vinculo documentos primarios, cómo creo citas y acabamos de ver con dos opciones para crear códigos. Todo esto en una lógica de reducir los datos, ¿cierto? De tratar de que la información que yo voy leyendo en extenso sea información cada vez más manejable y que no necesite yo como investigador memorizar tantas cosas. Al igual entonces que este menú de citas, el menú de códigos básicamente me va a permitir desplegar la cantidad de códigos que estoy utilizando y me va a dar una serie de información. En este caso me va a decir cuántas citas hay asociadas a cada código. Creo que aquí hay una cosa importante para decir. Entonces, en una lógica de teoría de conjuntos, en este caso el conjunto más grande es el conjunto códigos, porque el conjunto códigos tiene en su interior citas y tiene en su interior documentos primarios. El conjunto más pequeño es el conjunto documentos primarios, porque básicamente solo puede contener documentos primarios, mientras que las citas a su vez pueden contener varios documentos primarios. Entonces, por eso digo que es una lógica de reducción de datos, porque si lo pensamos, tanto citas como códigos resultan ser conjuntos de datos cada vez más vastos y más completos. Bueno, les decía entonces que estamos creando códigos desde una lógica de teoría fundada. ¿Qué es crear un código desde una lógica de teoría fundada? Es un poco poner a hablar los datos, poner a hablar la información y que la misma información me dé pistas de cómo hago yo para agrupar las cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que como eso finalmente es una construcción del investigador, es muy importante que esas construcciones del investigador queden explícitas. O sea, que sepamos cuál es la lógica que estamos utilizando como investigadores a la hora de clasificar la información. Entonces, para hacer evidente cuáles son esas lógicas, una de las recomendaciones es que utilicen comentarios a los códigos, igual que utilizamos comentarios a la unidad hermenéutica para aclarar en qué consiste esta unidad hermenéutica o este proyecto de investigación, igual que utilizamos comentarios para aclarar cómo se referencia cada documento primario. En este caso, vamos a utilizar los comentarios de los códigos para aclarar qué significa cada código, qué estoy entendiendo yo como investigador respecto de cada código. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Voy a seleccionar el código puntual, miren que ahí está seleccionado en azul, y me voy al menú de códigos y le doy editar comentario. Es la misma opción que utilizamos con los globitos, solo que estos dos globitos, el uno opera para la unidad hermenéutica y el otro opera para el documento primario. Entonces, en este caso, yo voy a describir
¿qué entiendo por acciones de no violencia? Entonces, aquí yo puedo utilizar una conceptualización referida a documentos académicos que yo haya trabajado, o un resultado de las discusiones que hemos tenido como grupo de investigación para decir qué entiendo por acciones no violentas, ¿cierto? Entonces ahí, esto puede ser un documento muy corto o puede ser un documento extenso. No hay, porque el comentario no tiene un límite de palabras. Entonces ahí lo puedo describir y le doy el chulito y guardar. ¿Listo? Bueno, ya siempre va como mucho rato. No sé si les parece si dejamos hasta ahí. Acá les estaba mostrando como un balance de cómo, de ver cómo vamos, pero creo que en general ya ahí quedan como con mucha tarea. No sé si de pronto hacemos como una ronda de impresiones, preguntas, o si prefieren que sigan. Los escucho. Dale, Margarita. Hola, Estefa, ¿cómo estás? Hola, Margarita. Ay, qué alegría escucharte. Yo hablé contigo. Estefa, tengo una duda. Tú hablas de códigos y cuando hablas de códigos es lo que nosotros denominamos una categoría. Sí, miren, yo les decía, en general en la terminología de lo cualitativo podemos hablar de códigos y de categorías, pensando en que las categorías suelen ser unas conceptualizaciones más amplias y más complejas. Sin embargo, digamos que dependiendo de la complejidad de mi investigación, yo puedo utilizar las categorías como códigos o las puedo utilizar luego como familias. Ahorita cuando llegué a ese punto de las familias, yo les dije, esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, porque es que la creación de familias es una cosa un poquito más compleja de manejar en términos analíticos. Entonces, dependerá pues también de ustedes, como de la complejidad de su proyecto de investigación, si van a asumir que sus códigos son categorías o si sus códigos son simplemente, por ejemplo, categorías de segundo o tercer orden. Les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco como más claro. Espérenme, yo pienso que les voy a mostrar. Gracias. Estefa, y te pregunto otra cosita, que es más operativo. El tema del software tiene un tiempo de vencimiento, la licencia, a mí me dio mucho Esa gusto. licencia que les pasé es perpetua, pero pues como les digo, eso es un crack, eso ya sí pueden comprar la licencia vale 1.500.000. Pero eso mientras tanto no sirve, pues tiene como hasta un número de citas. No, es solamente si les quedó de pronto mal instalado, hasta las 100 citas, el software de prueba permite. Siempre el software de prueba permite descargar hasta 100 citas, pero el que les pasé es un software como con una licencia crack, entonces él no tiene límite de citas. Ah, bueno, muchas gracias. También me dio mucha alegría, me está dando mucha alegría escucharte. Muchas gracias por enseñarnos, porque esto sí, de verdad es muy necesario. Un abracito. Listo, muchas gracias. Bueno, miren, les voy a mostrar el ejemplo que les estaba, como con lo que le estaba respondiendo a Margarita. Espérenme. Acá. Entonces, en general, cuando estamos haciendo investigación cualitativa, solemos un poco operacionalizar nuestras categorías o construir sistemas de categorías para tratar de convertir aquello que nombramos de manera muy académica en términos que sean fácilmente apropiables por nuestras poblaciones y que aludan a asuntos que son observables, que son vistos en la realidad, ¿cierto? A eso es a lo que llamamos sistemas de categorías. Entonces, para yo convertir el término violencia en un término que todo el mundo pueda entender en su vida cotidiana
de la manera compleja como yo quiero que lo entiendan, yo lo que hago es que desgloso ese término violencia en una serie de términos y conceptos cada vez más pequeños y más sencillos en el lenguaje. Entonces les decía, esta puede ser mi categoría de análisis, violencia. Pero como yo la operacionalicé, entonces yo no voy a utilizarla como categoría, perdón, no la voy a utilizar como código, sino que puede ser que yo la utilice como familia. Entonces, si yo ya la tengo operacionalizada, entonces yo voy a codificar es con estos pequeñitos. ¿Qué significa eso? Que entonces cuando yo esté aquí en el Atlas y diga, esto es violencia, pero no es simplemente violencia, sino que yo tengo que saber en detalle qué tipo de violencia es, teniendo en cuenta las categorías que construyen mi sistema categorial. Entonces, yo simplemente no lo voy a codificar como violencia, sino que lo voy a codificar como violencia física o lo voy a codificar como violencia directa. ¿De qué depende, muchachos? Del nivel de especificidad que yo quiera lograr. Por ejemplo, miren que yo acá tengo hasta 3 órdenes de categorías. Mi recomendación, ¿cuál sería? Codifique aquí el nombre de la cita. En la categoría siguiente, que sea el código, y en la categoría siguiente, que sea la familia. ¿Eso qué significa? Que entonces, esto que yo vi aquí como importante y que dije que es violencia, entonces lo voy a mirar detalladamente y voy a decir, esta es una violencia física. Entonces, voy a poner el nombre de la cita como violencia física. Ok, me quedó una cita que se llama violencia física. Si se fijan en mi sistema de categorías, la violencia física hace parte de lo que he denominado como violencia directa, que incluye tanto lo físico como los daños materiales. Entonces, yo voy a codificar con la de segundo orden. Entonces, en este caso, me voy acá y digo, hay muchas rutas para crear códigos. Yo aquí voy a hacer una rápidamente, que luego la podemos mirar. Entonces, le doy codificar y le doy ingresar nuevo código. Entonces, violencia directa. Violencia directa es un código. Y yo ya luego, aquí en administrador de códigos, recuerden que yo ahorita les mostré una imagen en la que yo listaba cosas. En este caso, ahorita les mostré una imagen en la que estaba listando citas. En este caso ya voy a listar códigos, acá. Entonces, aquí estoy listando códigos y aquí me da la opción de crear familias. Entonces, digamos que yo teniendo violencia directa y voy a crear rápidamente otro código que se va a llamar daños materiales. ¿Cómo es? Si es daños materiales. Daños materiales. Entonces, estos dos, daños materiales y violencia directa, los voy a convertir en una familia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que seguramente la violencia física, la violencia directa va a ser, no sé, un capítulo de mi investigación y que por eso entonces necesito tenerlo más completo, violencia directa y daños materiales, tener más información condensada para poder escribir a qué estoy haciendo alusión cuando hablo de violencia directa. No sé si queda más claro, igual no les voy a explicar ahorita cómo hacer familias para no complicarnos, pero esa es un poco como la lógica que hay detrás, el hecho de que un concepto contiene otros conceptos y que tratamos entonces de codificar y asignar nombres de citas aludiendo a conceptos cada vez menos complejos. ¿Me confirman entonces, profe Eduardo?
Profe Estefanía, una pregunta con relación a esa explicación que usted nos acaba de hacer de las familias, de códigos y de categorías. eh, esa tabla, digamos, de lo que en algún momento yo llamé, por ejemplo, las categorías, sus indicadores, esa familia de la información que yo ando buscando, digamos, o como yo organizo la información que busco en los documentos, ¿la debo tener antes de iniciar el proceso o se va construyendo sobre el proceso? Recuerden que yo les dije que la lógica del Atlas es una lógica de teoría fundada. Entonces implica que si es una lógica de teoría fundada, yo voy construyendo en el proceso ese sistema de categorías. Sin embargo, digamos que yo me he encontrado como con todas las experiencias, particularmente, por ejemplo, en España, yo me he encontrado con que a pesar de nombrarse lo cualitativo como cualitativo, hay una lógica muy deductiva ahí, que es una lógica muy propia de lo cuanti, y que implica que los investigadores previamente tienen construido su sistema de categorías y simplemente van y a campo y verifican lo que ha pasado. Entonces, digamos que la respuesta es ambas. Puede ser que usted la vaya construyendo producto de su proceso de investigación, o puede ser que usted la tenga clara al inicio de la investigación y simplemente entonces, en este caso, la aplique a la codificación y a la organización de la información. Ambas son válidas. Les iba a decir otra cosa, así, de las unidades hermenéuticas que les he venido mostrando, se las voy a volver a mostrar, un poco lo que explica por qué esta unidad hermenéutica tiene, digamos, dos documentos, es justamente porque es un proyecto de investigación que apenas está empezando. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es apenas ir leyendo. Y lo que aspiramos es que a partir de esa lectura de distintos documentos, en algún momento, les voy a mostrar esta otra, que creo que también ejemplifica un poco lo que les quiero decir. Lo que aspiramos es que en algún momento tengamos suficiente información como para traer todo lo teórico que hemos leído, y a partir de todo lo teórico que hemos leído, poder decir, esto me construye mi sistema de categorías. Fíjense, por ejemplo, esto es otro proyecto que apenas estamos leyendo en términos teóricos. Entonces, yo ya aquí tengo una serie de información que son solo citas, pero que en la medida en la que yo pueda ir agrupando entre ellas, yo puedo decir que estas cosas me van construyendo mi sistema de categorías. ¿Por qué? Porque entonces no es simplemente qué cosas agrupo, sino que yo ya luego voy a revisar estos grupos de citas con relación a los demás grupos de citas para saber si alguna contiene a la otra, pensando en esta lógica de qué contiene qué. Entonces puede ser que yo aquí simplemente parta de perderme en los datos para construir mi sistema de categorías, o puede ser que yo, teniendo muy clara mi posición teórica, construya estas categorías y con la información que tenga la aplique al análisis que quiero realizar. ¿Listo? No sé si más comentarios, dudas. Bueno, profes y compañeros, para todas las personas que nos acompañan, pues yo... Profe Stephanie, perdone, es que discúlpeme, tal vez me perdí esa información. ¿Esto sigue el próximo miércoles? Jefferson nos aclara, ¿si vamos a seguir el próximo miércoles o cuándo vamos a seguir? Es que
Pues yo tengo los muchachos del semillero y me parece que sería bueno si se pudiera el mismo día, porque entonces uno pues los puede coordinar para que Claro, continúen es allí. más fácil. Sí, pero pues la idea era pues generar este primer encuentro y con base a la disponibilidad de tiempo de las personas, pues era plantear un segundo encuentro de pronto dentro de 8 o dentro de 15 días. Ya es una decisión que, digamos, los que están participando en este momento, pues podrían decir si tienen la disponibilidad de tiempo y demás. Lo otro es recordarles que pues el encuentro está siendo grabado, digamos para que en un ratico se sube al canal de la licenciatura de Ciencias Sociales de YouTube y pues ahí también puede ser consultado. Entonces no sé si consideran que el segundo encuentro se haga dentro de 8 días, en el mismo horario. Bueno, yo inicialmente estaría de acuerdo, ya pues también estamos como sujetos a su disponibilidad. Puede ser incluso que opinen como a través del chat, si les parece. Listo, ahí están opinando. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que vamos a continuar este asunto dentro de 8 días. Entonces, les recomendaría como varias tareas. Una primera tarea puede ser, miren, como para que puedan agilizar o pensar como en asuntos que ustedes ya le han venido trabajando. Por ejemplo, para los semilleros, si han venido leyendo algunos documentos y ustedes tienen esos documentos subrayados, súbanlos al Atlas y hagan citas de ellos. Porque la tarea es que la próxima semana ustedes traigan la mayor cantidad de citas posible, pensando no solamente en que un documento con muchas citas, sino en que podamos contrastar la postura de distintos documentos y ver un poco cómo va emergiendo, eso que me preguntaban la profesora Margarita y el profesor Eduardo, cómo va emergiendo esa construcción de categorías. Y que tengamos pues buen material para movernos respecto de si podemos hacer códigos, si podemos hacer familias, cómo hacemos redes y cómo hacemos nubes de palabras. Esa sería entonces como la tarea. A modo de texto y no de gráfica, sí. La próxima semana, digamos que les voy a enseñar varias rutas como varias rutas de posibilidades de organización de información de las citas y ya ustedes pues definen cómo les parece como más fácil de trabajar. El asunto que creo importante es que ustedes tengan sus citas a la mano, porque les voy a pedir varias veces que sean ustedes los que compartan la pantalla y nos vayan explicando un poco la lógica que hay detrás de esos procesos de análisis, porque la lógica siempre la va a tener es el investigador. ¿Listo? Bueno, me pregunta el profesor Eduardo que cómo se presentaría el análisis al final de la información. Si se van fijando... Ese podría ser para dentro, qué pena, profe, para dentro de 8 días, aparte de ese trabajo que iría. Bueno. Sí, bueno, sí. Pero igual me voy a adelantar. Si se van fijando, el Atlas siempre es como un procesador de palabras, es un procesador de discursos. Entonces, la información que nos va arrojando el Atlas siempre es un condensado de discursos. Ya nosotros, y eso lo vamos a ver un poco más detallado, ya nosotros somos quienes estructuraremos cómo consideramos que se ve mejor esa información. Si queremos, por ejemplo, el Atlas nos genera algunas tablas, pero son tablas que funcionan muy en una lógica cuanti. El Atlas nos genera, nos permite construir redes, que es un poco lo que vimos, pero entonces la próxima semana lo vemos un poco más intencionado para el análisis. Y el Atlas nos permite construir nubes de palabras, pero no son tan llamativas como las nubes de palabras que pudiéramos generar en Internet.
Entonces, bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana y podemos pues como profundizar en ello. Bueno, yo dejaría hasta ahí, agradecerles como la disposición. Para los profes que no son, las personas que no son de la universidad, el canal de YouTube y el Facebook de la licenciatura es abierto, entonces pueden acceder a él desde sus propios perfiles para repetir un poco como la información. ¿Listo? Creería entonces que dejamos hasta ahí. Muchas gracias como por la disposición y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por el encuentro, a los correos, por eso fue como un poco constante con el tema de la asistencia. Les haremos llegar el link de la grabación para que puedan consultarlo una vez cargado a YouTube. Entonces les agradecemos. El enlace para la reunión de la próxima semana sigue siendo para que también se pueda conectar. Lo divulgamos por Facebook y por los diferentes medios de comunicación que tenemos como universidad, y también, digamos, el Facebook, como lo decía la profe Stephanie, al ser una red social abierta, pues pueden consultar. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.